Hay hombres que llegan al poder y hay otros que terminan convirtiéndose en él. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Pueblo de México, protesto el cargo de presidente de la República. México llevaba años cansado de promesas, de corrupción, de políticos que hablaban bonito y desaparecían después de ganar. Y entonces apareció él, no como figura elegante, no como candidato perfecto, sino como alguien que hablaba lento, como si estuviera hablando directamente con la gente olvidada. Andrés Manuel López Obrador entendió algo antes que todos. El país no quería perfección, quería a alguien que pareciera sentir el mismo enojo, y funcionó demasiado bien. No existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos. Porque mientras más crecía el movimiento, más crecía también algo peligroso. La idea de que una sola voz tenía razón. Y eso cambia todo. Porque la oposición puede sobrevivir al rechazo, pero el poder absoluto empieza a aislar. Durante años, Andrés Manuel habló de lucha, de resistencia, de enemigos, de ellos. Y cuando finalmente llegó a Palacio Nacional, muchos sintieron que México estaba presenciando algo histórico, otros algo inquietante. Porque el hombre que pasó años peleando contra el sistema, de pronto era el sistema. Y ahí empezó la transformación, las conferencias diarias, las frases repetidas, la narrativa constante. Cada mañana, millones escuchaban su voz antes de cualquier otra cosa, como si el país entero despertara dentro de una misma conversación. Y poco a poco, la figura política dejó de sentirse solamente política. Se volvió un símbolo. Para unos, esperanza. Para otros, obsesión. Porque hay algo extraño en el poder. Cuando demasiada gente cree en ti, dejas de escuchar en el silencio. Y el silencio es importante. Porque ahí vienen las dudas, las contradicciones, el miedo a equivocarte. Pero cuando todos esperan que siempre tengas una respuesta, empiezas a convertirte en ese personaje. Y quizás eso fue lo más inquietante de todo, que Andrés Manuel nunca dejó de hablar como candidato, incluso siendo presidente. Como si la batalla nunca hubiera terminado, como si necesitara seguir luchando, aunque ya hubiera ganado. Mientras México discutía, él seguía avanzando. Algunos lo defendían con una fe casi personal. Otros lo señalaban como un hombre incapaz de aceptar críticas. Entre ambos extremos, el país empezó a romperse en conversaciones imposibles. Porque cuando una figura política se vuelve emocional, deja de ser solamente un gobierno. Se convierte en identidad. Pero incluso el hombre más poderoso termina enfrentándose a algo inevitable: el silencio después del poder. Porque llega un momento en el que las cámaras se apagan, las conferencias terminan, la voz deja de sonar cada mañana y entonces queda la pregunta más fácil: ¿quién eres cuando el país deja de escucharte todos los días? Porque quizás la historia de López Obrador nunca fue solamente política, fue la historia de un hombre que habló tanto tiempo para millones que un día ya no pudo dejar de hacerlo. Y hay voces, incluso cuando desaparecen de la televisión, siguen resonando en la cabeza de un país entero. Ahora dime tú, ¿crees que un líder cambia el país o el país termina cambiando al líder? Porque aquí no hablamos de izquierda o derecha, hablamos de lo que pasa cuando una sola voz termina viviendo dentro de un paraíso eterno. Y no olvides suscribirte aquí en tu canal Dimensión Caótica. No lo hiciere, Vámonos. que la nación me lo demande.